Buenas tardes nuevamente, queridos colegas. Vamos a continuar con nuestras entrevistas personales a los candidatos y candidatas en el marco de esta convocatoria 003 para la selección y nombramiento de jueces y juezas supremos y supremas. Doctora Geri, ¿podría anunciar el nombre del candidato que hoy tendremos la oportunidad de hacer la entrevista personal? Sí, señor presidente. Se invita al doctor Ricardo Alberto Bruset Salas a pasar a la mesa. Sírvase a tomar asiento, por favor. Doctor Ricardo Alberto Bruset Salas, le quiero dar en primer lugar la bienvenida aquí a la sede de la Junta Nacional de Justicia. Para tener un mejor diálogo en la entrevista, si quiere puede retirarse la mascarilla. Muchas gracias. Para que se sienta más cómodo. Doctor Bruset, vamos a iniciar esta entrevista con un pequeño recordatorio, cuáles son los parámetros de la evaluación de la entrevista personal. Queremos hacerle preguntas sobre su solvencia y idoneidad, sobre su trayectoria académica, su proyección personal y el conocimiento de la realidad nacional e institucional. Esos son los parámetros y con la aquiescencia de mis colegas yo quisiera iniciar esta entrevista que es pública y estoy seguro que el Pleno quiere saber un poco la biografía del doctor Ricardo Bruset. Y yo quisiera comenzar esta entrevista pues dándole 5 minutos. Me gustaría que se pueda hacer una presentación donde destaque los aspectos de su vida familiar. Ricardo Bruset en su trayectoria académica y del doctor Ricardo Bruset, digamos, en el desarrollo de la judicatura. Quizás con esos 3 elementos podría ofrecernos una presentación, doctor Ricardo Bruset. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, mis padres son Joana Salas Luna, mi padre Ricardo Alberto Bruset Arce, fallecido. Tengo 4 hijos. Mi hijo mayor, abogado, mi hija menor estudiando en la Universidad de Administración de Empresas, mis hijos menores en educación básica regular, secundaria y primaria, respectivamente. Estudié en la Universidad Nacional Federico Villarreal, me titulé como abogado. He hecho estudios de maestría, soy magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He hecho estudios y concluido los estudios de doctorado en Derecho y bueno, estamos terminando de trabajar la tesis, un tiempo bastante prolongado. El quehacer judicial a veces absorbe demasiado y de repente un criterio errado de querer hacer las cosas perfectas en términos académicos de alguna manera ha evitado de que aún pueda haber conseguido el grado de doctor. ¿También en San Marcos el doctorado? También en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy profesor principal en Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dicto en pregrado el curso de Derecho Procesal Penal y también en la maestría tanto en Derecho, tanto en Ciencias Penales como en Derecho Procesal, también la misma asignatura, Derecho Procesal Penal. En cuanto a mi desempeño judicial, inicié mi desempeño judicial como en ese entonces, hablo de 1986-87, como vocal de la Corte Superior de Justicia del Callao, como juez suplente, luego en la Corte de Lima Norte, a partir de 1988, hasta
el mes de febrero del año 2002, en que fui nombrado como juez superior titular de Lima. Me he desempeñado siempre en salas penales, en las salas penales de reos en cárcel, en Lima, también en el subsistema anticorrupción. Antes de ello, en la Sala Nacional de Terrorismo, en un primer momento que coincidió con el momento de la rejudicialización de los procesos declarados nulos, las sentencias declaradas nulas por el Tribunal Constitucional, llevados por jueces sin rostro y además por el fuero militar. Nos correspondió, tuve el honor de haber trabajado en esa sala y en ese ámbito, y el honor también de haber trabajado con magistrados excelentes, de los cuales aprendimos mucho. Luego volvimos al subsistema anticorrupción. Nos correspondió que nos honraran con la coordinación de la sede de Miraflores Anticorrupción, en sustitución de la doctora Elvia Barrios cuando ella fue promovida a la Corte Suprema. Luego fui designado presidente de la Sala Penal Nacional, ya no Nacional del Terrorismo, porque fue modificada tanto la denominación como fue modificada también o incrementada su competencia, ya no solo a terrorismo, sino también a casos de criminalidad organizada, lavado de activos, tráfico de drogas y otros. Tuve ese honor, me correspondió ese honor. Trabajamos en casos considerados emblemáticos. Me correspondió presidir el colegiado y dirigir debates en el caso denominado Acomarca, consecuencia del asesinato de 69 comuneros, la mayoría de ellos mujeres, ancianos y niños, en manos de 2 patrullas del ejército peruano. Nos correspondió eso como uno de los casos emblemáticos que de alguna manera nos marcó, pero también nos permitió tener la satisfacción de que los familiares de las víctimas, cuando no las víctimas mismas que sobrevivieron y que eran en su momento niños y ya eran personas adultas, bastante adultas, cuando se hizo el juicio, sintieron y percibieron que el Estado se acordó de ellos y que recibieron justicia. Asimismo, nos correspondió también presidir el tribunal y dirigir debates en el caso conocido como Cabitos. Esto es, todas las violaciones de derechos humanos producidas durante el año 1988 en el cuartel Cabitos. ¿Y actualmente, doctor Bruset, en dónde se encuentra? Actualmente, desde el 23 de abril del año pasado, me encuentro integrando la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Es una experiencia, en verdad, bastante importante. En términos generales, doctor Bruset, de toda su producción, de todas sus sentencias en las que usted ha participado como ponente o como colegiado, en términos generales, ¿usted podría decirnos qué porcentaje de sus decisiones fueron confirmadas por la Corte Suprema en estas sentencias, tanto del sistema anticorrupción como de la sala de terrorismo que usted integró parte? En un ejercicio aproximado, claro, no, sí. no es evidentemente exacto el dato que le pido. Para mí es un honor que el número de decisiones en casos emblemáticos e incluso en otros casos es menor. En las decisiones emblemáticas, la Corte Suprema ha declarado no haber nulidad en la sentencia, salvo en casos como Acomarca, por ejemplo. La Corte Suprema disintió respecto de uno de los miembros del Estado Mayor, me parece.
¿no? 1 o 2 miembros del Estado Mayor, pero en términos generales las sentencias final han sido confirmadas. Entonces, igual en el caso Cabitos ha habido confirmatoria plena también, como que lo han habido, por ejemplo, en el caso de desvío de fondos o en el sistema anticorrupción por 10 años, también en la sentencia en que fui presidente y director de debates fue confirmada, ¿no? Además de otras sentencias. Ok. Ahora, toda esta experiencia en su vida judicial, en la labor jurisdiccional, claro, por los datos que usted nos da, pues parece ser importante la eficiencia, la eficacia que se pudiera haber mostrado. Y en su vida judicial, en su comportamiento judicial, ¿qué valores, qué principios éticos, tanto de la función pública como de la ética misma judicial, han gobernado su vida o lo han acompañado en toda esa trayectoria que usted ha presentado en su biografía? ¿Qué valores? 5 valores. Imparcialidad. La imparcialidad. La lealtad con los fines de la justicia. Humanidad, traducido como el trato debido a las personas y el absoluto respeto a su dignidad, el no mirar los casos con un solo ojo, esto es, o con el ojo de la víctima o con el ojo del imputado, tratar de hacerlo integralmente en el contexto integral en que se dan los hechos. Trato humano, trato al justiciable. Un trato humano al justiciable. Puntualidad en las diligencias, en la asistencia, en el horario, en el cumplimiento de... esos valores, usted... en mi ratificación, en la última ratificación, hubo una precisión, no una recomendación de puntualidad. Y eso fue objeto de las preguntas y no sé si podría precisar. Muy brevemente, ¿por qué le observaron, por qué le hicieron ese...? No hubo ninguna queja, no hubo ninguna inquietud de la sociedad civil, eso se dio cuenta en el mismo en la misma sesión, pero uno de los señores consejeros insistió y dijo que había recibido una comunicación personal. Pero con relación justamente a algunos desfases en tiempo en los juzgamientos del caso Acomarca. Pero el contexto es el siguiente. Nosotros pedimos al Consejo Ejecutivo que nosotros estuvimos en la sala penal nacional, luego nos volvieron a nuestras cortes, ¿no? Porque hubo una reestructuración a partir de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo, y nos quedamos a la mitad de juzgamientos que ya no podían haber cambios. Y paradójicamente, el colegiado, por ejemplo, de ese caso, que era la doctora Bendezú, la doctora Vidal y quien habla, fuimos a ocupar órganos jurisdiccionales distintos, quien habla en el sistema anticorrupción, con una carga particular compleja. Y las otras. O sea, lo que usted también. me quiere decir es que hubo retrasos en su asistencia, diligencias, pero por ese problema de que estaba en diferentes órganos. En diferentes, no solamente en razón de imposibilidad mía, en otros casos en razón de imposibilidad de una de las otras doctoras, que teníamos cada uno nuestra carga, ¿no? Me parece que lo más razonable hubiera sido que nos mantengan en la Sala Penal Nacional, nos den un plazo a exclusividad, y de repente lo hubiéramos acabado mucho antes y sin ese tipo de cosas, pero es un tema administrativo que no gobernamos, y de esa manera lo dije. Ok, está bien, doctor Bruset. Otra cosa, doctor, para hacer con relación a aspectos personales, adicionalmente, también en esos casos ha habido algunos desfases, y eso es para no apartarme de la objetividad y de la lealtad, ¿no? Y oportunamente se dieron cuenta
y lo que quiero decir, las partes en esa causa, tanto los señores abogados, tanto de los procesados como de las partes civil, nunca hicieron ningún reparo ni ninguna. Ahora, esos asuntos esos aspectos personales vinculados con temas de salud ya han sido prácticamente superados. Ok. Doctor Brousset, si seguimos a partir de su hoja de vida, a estas alturas de su vida, usted quiere ser aspirante a una plaza de juez supremo, yo quisiera preguntarle dos fortalezas, pero 4 debilidades. 2 fortalezas, 4 debilidades. Bien. Una de las fortalezas creo que es mi imparcialidad. Su imparcialidad. ¿No? Segunda fortaleza. Es una lucha constante del magistrado y la hago permanentemente. Y la otra, para algunos no estaría bien decirlo, pero de repente es el coraje o valentía. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, a nosotros en el ámbito del juzgamiento de Acomarca nos correspondió hacer una diligencia al interior del cuartel Cabitos e incluso recibimos amenazas veladas, pero sin embargo se realizó, y esa diligencia fue tan trascendente que los hallazgos de la misma fueron vitales para la conformación del fallo condenatorio. Y en otro caso, otra actuación, porque en el sistema, en el juzgamiento de los temas estos de grave violación de derechos humanos, generalmente se requieren de este tipo de diligencias, ¿no? En el caso Pomatanta, quemaron vivo a un joven en el Guayaga. También hicimos una inspección en el lugar de los hechos, que estaba al interior del Braen y de la zona militarizada, y también recibimos amenazas veladas, incluso amaneció un cartel con unos dibujos amenazantes que fueron observados por Dincote. En ese momento yo estaba de presidente de la Nacional. Okay. Y todo esto. Entonces, ahora hagamos el ejercicio de autocrítica. ¿Cuáles son esas debilidades que un ser humano tiene, no? Sí. De repente el hecho de que, no obstante, tenga varios años en la impartición de justicia penal, todavía me impactan los hechos y también todavía me cuestan. Eso no quiere decir que no lo haga, pero me impacta de alguna manera el hecho, por ejemplo, de imponer sanciones muy graves, ¿no? Pero se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, pero todavía, como dicen metafóricamente, no he logrado bañarme en teflón. Y otra es el hecho que no he desarrollado todavía de repente una metodología de trabajo, no en el ámbito judicial, sino en el ámbito personal, paralelamente al desarrollo de la función jurisdiccional, porque poder cumplir con otros objetivos personales, como por ejemplo el tema de la tesis. Otra debilidad bueno, quizás por ahora sí, podría tener el hecho de ser de repente bastante desconfiado en respecto del trabajo judicial, lo que me recarga a veces el trabajo, me hace revisar y demanda de mí más esfuerzo
del debido, me parece. Ok, doctor Bruset. Doctor Bruset, unas dos preguntas finales. Si usted ocupara un cargo en la Corte Suprema, desde la Corte Suprema, ¿qué medidas tiene usted en la visión del Poder Judicial en temas de transparencia judicial? ¿Qué implementaría si usted tuviera que presidir una comisión de transparencia judicial? 3 medidas. Solo quisiera el título de la medida. En transparencia judicial. A ver. Transparencia, en materia de transparencia judicial, disponer que al igual que se hace en la Corte Suprema, en todos los órganos judiciales colegiados, por ejemplo, y todos los jueces unipersonales, cuelguen las decisiones oportunamente, ¿no? En la Corte Suprema eso se está haciendo, incluso se cuelga la decisión luego de votarse, cuando todavía no sale la resolución, pero ya... En términos generales, digamos, publicar las sentencias, ¿verdad? Publicar, no solo la sentencia, publicar las decisiones, incluso cuando aún no se ha... redactado la sentencia. Perfecto. Esa es una medida. Segunda medida. En cuanto a transparencia, por ejemplo, que los órganos jurisdiccionales cuelguen los perfiles y hoja de vida de los integrantes de los mismos. Correcto. Tercera medida. La tercera medida, que se publiciten todas las políticas relativas al manejo de la carga. Todas las políticas se toman con relación al manejo de la carga, porque me parece que muchos órganos jurisdiccionales han venido y están viniendo tomando medidas adecuadas, pero esto no es conocido, por la colectividad. Entonces, así como la transparencia tiene que ver con el conocimiento de lo que ocurre al interior del órgano judicial, me parece importante que también se transparenten los esfuerzos por un adecuado manejo de la carga. Naciones Unidas cada 5 años elabora un informe sobre el estado de la delincuencia en el mundo y sobre las tendencias. Usted hace un seguimiento como penalista, como magistrado que ha trabajado muchos años en la jurisdicción penal. ¿Usted le hace un seguimiento a estos informes quinquenales sobre las tendencias, sobre las intervenciones, sobre la respuesta del sistema penal frente a esas tendencias? Lo estuve haciendo... Que el primero fue en 1955, cuando se aprobaron las reglas del tratamiento para condenados. Sí. Lo estuve haciendo, pero no sistemáticamente. No sistemáticamente. Últimamente... Doctor Bruset, usted está, digamos, actualizado, le hace un seguimiento a las tendencias jurisprudenciales de la Corte Interamericana en materia de derecho penal. Sí. Sí la hace. ¿Cuáles son, dígame, mencióneme tres líneas jurisprudenciales del sistema interamericano en materia penal? Una primera respecto del plazo razonable. Plazo razonable De la prisión preventiva, ¿no? Una segunda línea jurisprudencial. Una segunda línea jurisprudencial relativa a las violaciones de derechos humanos, la imprescriptibilidad. Y una tercera línea. Y una tercera línea. Que usted lo acaba de señalar, porque usted dice que usted es un gran, digamos, reconoce el principio de humanidad en el derecho penal. Claro, no solo el trato humano, sino básicamente el respeto de la dignidad de la persona. Claro, ha dejado líneas importantes en temas de tortura, sí, ¿no? El sistema interamericano. Y finalmente, doctor Bruset, su evaluación sobre la justicia constitucional en relación a la justicia penal.
¿Cómo valora el desempeño en general de la justicia constitucional? ¿Ha habido excesos? ¿Ha sido muy prudente? ¿Cómo lo califica el desempeño de la justicia constitucional? Yo creo que el desempeño de la justicia constitucional, como el desempeño de la justicia general, al ser producto humano, no es perfecto. Pero me parece que es importante, ¿no? En algunos casos podríamos decir que ha habido excesos, pero en términos generales me parece importante, me parece necesario. ¿Usted tiene razones para justificar el derecho penal del enemigo en el Perú? No. ¿No tiene ninguna razón para justificarlo? No, porque me parece, es mi apreciación absolutamente personal, que esta óptica del derecho penal enemigo es la negación, de alguna manera, del trato igualitario y el principio de humanidad. El sistema penal probablemente sea la cara visible de la justicia en general. Probablemente es lo más demandado del Poder Judicial, el tema de asuntos penales. 3 medidas para cambiar, para hacer una justicia penal más humana, más eficaz y una justicia penal con velocidad. 3 medidas. Y con eso termino mi participación. Yo creo que, no obstante, contamos, por ejemplo, con un código procesal penal relativamente nuevo. Me parece que es necesario adecuarlo, modernizarlo, ¿no? Adecuarlo básicamente. El Código Penal. El Código Procesal Penal. El Procesal Penal. El Procesal Penal. Otra medida, yo creo que tiene que ver con el sistema penitenciario, ¿no? Con el sistema penitenciario. ¿Y una tercera medida? Una tercera medida creo que tiene que ver con el reducir la provisionalidad. Reducir la provisionalidad, sí, de los magistrados. Le agradezco mucho, doctor Bruset. Y queridos colegas, no sé si tengan alguna pregunta adicional. Doctora Tuñalán. Gracias, señor presidente. Doctor Bruset, he tomado nota de sus respuestas y eso me permite preguntarle, en el Plan Estratégico Institucional 2020-2023, el segundo objetivo considera fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en beneficio de la sociedad. ¿Qué acción estratégica se realiza en la Sala Suprema que integra actualmente? A ver, la sala, cuando ingreso yo a la sala, hasta el año anterior había un déficit en cuanto al manejo de la carga, un déficit importante. Estábamos trabajando al mes de abril causas de 1918-19. El doctor Prado, presidente de la sala, tomó medidas adecuadas, consensuadas, trabajándola con todos los miembros del colegiado, y logramos en primer lugar terminar, y eso no se había hecho anteriormente en la transitoria al menos, terminar el año con todas las resoluciones, con todas las causas votadas, con resoluciones y debidamente firmadas. Pero además logramos superar las metas de producción. Y otra medida que se ha tomado... Perdón, eso es en cuanto a celeridad procesal, ¿no? En cuanto a la carga de trabajo que tenía en la sala y cómo superar esa deficiencia de lo pendiente. Pero en cuanto a corrupción... En cuanto a corrupción, me llama usted. Así es, precisamente. ¿Qué medidas se han tomado? Bueno, la organización de la sala, la organización de los órganos de apoyo, relatoría, secretaría, y la permanente supervisión
supervisión y cuidado, básicamente en la designación, en escoger el personal, hace, por ejemplo, que no haya habido ningún caso o atisbo de corrupción en la sala, al menos durante el tiempo que estoy. Lo mismo ocurrió en su momento con el sistema anticorrupción en la sede de Miraflores y con la Sala Penal Nacional, siempre mediando una permanente. Es un tema de permanente vigilancia y supervisión. Es un tema en el cual no se puede dejar de controlar. Ya. Asimismo, en los temas del proceso penal, ¿no? En cuanto al procedimiento, podemos decir, usted dice hay necesidad de adecuar. Hay que adecuar un mecanismo, una forma de trámite. ¿Qué es lo que faltaría adecuarse? Por ejemplo, adecuar los plazos, porque uno de los problemas que enfrenta el código es que los plazos de investigación, por ejemplo, están pensados para procesos de alguna manera convencionales, ¿no? Para procesos de mínima o mediana complejidad, pero y esto se ha notado en el subsistema anticorrupción básicamente, y en el procesamiento de lavado de activos. Esos plazos colapsan cuando se tiene, por ejemplo, un caso de lavado de activos donde se requieren indagaciones incluso internacionales que pueden demorar varios años. Entonces me parece que es necesario hacer una adecuación de los plazos para estos casos especialmente complejos, porque si no, no vamos a superar, por ejemplo, el estigma de alguna manera de que sean mínimos los casos de lavado en que ha habido condenas, justamente por la insuficiencia de plazo o de tiempo para poder culminar una adecuada investigación, por ejemplo, respecto de activos a nivel internacional. Gracias por su respuesta, muy amable. Gracias, señor presidente. No, a usted, doctora Tumelán. Doctor Aldo Vázquez, quisiera hacer algunas preguntas. Sí, muchas gracias, presidente. En primer término, reiterada bienvenida al doctor Bruset. Usted ha señalado entre algunos ámbitos para mejoras o el Código Procesal Penal, el tema penitenciario, la provisionalidad. En relación al tema penitenciario, ¿cuál sería la propuesta o la sugerencia que usted formularía? A ver, uno de los grandes problemas en materia penitenciaria es el tema del hacinamiento, porque el hacinamiento en los penales impide una adecuada clasificación, y esto impacta negativamente en los internos, en especial de los más jóvenes, y hace que se profundicen los efectos negativos de la prisionización en el penal, ¿no? Entonces, ahora ese problema desgraciadamente no es de muy fácil solución. Se requiere una voluntad política fuerte y además se requiere el hecho de comprometer recursos presupuestales también. Ahora, la percepción, desgraciadamente, que tenemos, y creo que de alguna manera se condice con la realidad, es que hay de alguna manera una indiferencia y de sucesivos gobiernos respecto del problema penitenciario. Solamente se mira el problema penitenciario cuando hay algún evento especialmente grave dentro de los penales, ¿no? Pero mientras tanto, no. Me parece que urge
una política, un cambio de rumbo en la política penitenciaria. Ahora, yo creo que hace bien usted señalar el tema penitenciario, porque aun cuando no es una materia pues estrictamente jurisdiccional, sin embargo es evidente pues que impacta sobre el sistema penal, y además porque dado que usted aspira a integrar la Corte Suprema de Justicia, pues el Poder Judicial tiene un rol también en el Consejo para la reforma del sistema de administración de justicia, donde los aspectos penitenciarios resultan relevantes. Pero está claro también que el tema del hacinamiento solo puede resolverse con una fuerte dotación de recursos presupuestales, ¿no? Si necesitamos probablemente alrededor de, en fin, varias decenas de miles de unidades de albergue en los penales, y un solo penal para 1000 presos puede costar entre 400, 600 millones de soles. Imaginemos el impacto que podría tener esto en el presupuesto general de la República. ¿Imagina usted alguna otra fórmula para, pues, y aún entendiendo de que no se trata de un tema estrictamente jurisdiccional, pero como quiera que usted lo ha traído a este encuentro, ¿imagina usted alguna otra fórmula para enfrentar este tema del hacinamiento? No, evidentemente. Más allá de la construcción de penales. No, claro, más allá de la construcción de penales, desde la perspectiva judicial, también me parece que podemos aportar para una reducción de la población penitenciaria. Por ejemplo, el tema del grillete electrónico. El grillete electrónico no se implementa por razones económicas, ¿no? Entonces habría que ver qué es más beneficioso para el Estado: invertir en grilletes electrónicos, y lo que permitiría de repente una reducción importante en el número de internos, en especial primarios, muchos de ellos jóvenes. Por ahí creo que también va el tema. Hay una política nacional penitenciaria desde 2016 que ha sido renovada también últimamente, y que alude, entre otras medidas, al tema del grillete electrónico. Y también en lo que se refiere estrictamente al hacinamiento al interior de los penales, más que a la construcción de nuevos penales, a la modernización de algunos penales. Usted comprende que en algunos casos la sola edificación de literas al interior de un mismo penal cambia absolutamente la situación al interior de ese penal, ¿no? Quería preguntarle sobre otros temas que tienen que ver más con su actuación como magistrado. Usted ha tenido participación, usted lo ha señalado, en algunos casos muy sonados como Acomarca, Cabitos, pero también ha participado en otros donde la percepción pública pues es probablemente un tanto más dispar. Por ejemplo, el caso Petroaudios. ¿Podría usted explicarnos su participación y cuál ha sido la secuencia que posteriormente ha seguido ese caso? A ver, el caso Cabitos no lo podemos analizar sin analizar también el caso Business Track. En el caso Business Track se condenó por interferencias telefónicas a quienes realizaron las interferencias que dieron lugar a la información que fue publicada. Y aparte de los procesados en esa causa, se les consideró como agraviados. En virtud de ello, no se podía, desde nuestra perspectiva y de la perspectiva del colegiado que me correspondió presidir, no se podía validar esa prueba. Era prueba ilícita, y toda la prueba producto de esa información era ilícita. Pero más aún, si el Ministerio Público en cada una de las actividades investigatorias
en sus disposiciones señalaba, habiéndose tomado conocimiento a través de las informaciones periodísticas, producto de las... Entonces, la vinculación de esas diligencias con fines probatorios con las interferencias telefónicas que fueron objeto de condena judicial firme era ineludible. Se aplicó, se excluyó la prueba ilícita y se absolvió como correspondía. La Corte Suprema de Justicia de la República en su momento declaró no haber nulidad en esa sentencia. No haber nulidad en esa sentencia. Entiendo que el Tribunal Constitucional me parece que ha declarado nula no la sentencia de la Sala, sino la ejecutoria suprema, en el entendido que no se ha contestado uno de los agravios de la parte civil impugnante, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a la percepción pública, no hemos percibido que haya habido una repulsa a la decisión. Por el contrario, no recuerdo el nombre del analista político, del analista periodístico, publicitó de que se gastó muchas esfuerzos en una sentencia que manifiestamente iba a terminar así porque se había utilizado prueba ilícita. Entonces, eso es lo que tendría que decir con respecto a ello. Y considero que la sentencia se ajusta a derecho. Usted ha tenido también participación, entiendo, en el proceso vinculado a la caja de pensiones militar policial. ¿Es correcto? Sí, en varios procesos, porque ha habido varios y sigue habiendo varios procesos. ¿Podría comentarnos un poco los logros alcanzados en relación a esos procesos? Bueno, nosotros hemos condenado ahí, se han producido condenas, se han producido también absoluciones en el camino, como en todos los casos, porque en estos procesos generalmente se involucra a varios o a todos los funcionarios que participan en la actividad, ¿no? Y en muchos casos, algunos su participación no es definitoria, o a veces se les atribuye conductas que son neutras, ¿no? Ahora, desgraciadamente, en términos de recuperación de dinero, aun cuando se han impuesto reparaciones civiles muy altas, en la práctica no hay estas recuperaciones. Ahora estamos hablando de procesos, de hechos que versan de muchos años, desgraciadamente en el sistema anticorrupción, como en los delitos de grave violación de derechos humanos, hay una suerte de colisión de dramas humanos, ¿no? Recuerdo mucho en el caso Cabitos, por ejemplo, en el camino del procesamiento se murieron 3 de los oficiales, de los generales responsables o vinculados, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido en algunos casos del sistema anticorrupción. Ese es otro tema que de alguna manera esta judicialización de causas por hechos tan antiguos, de alguna manera limitan el accionar de la justicia, ¿no? Básicamente porque se generan deficiencias o la imposibilidad de recabar información a través de la investigación, que no es el quehacer de la sala, pero al llegar a una causa con una investigación deficiente por razones de imposibilidad, eso también limita el accionar de las salas. Bien, le agradezco, doctor Brucet. Gracias, presidente.
Gracias, doctor Vázquez. Doctora Inés Tello. Gracias. Doctor Brusset, buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted, cuando inició su presentación, hizo referencia a que en el proceso de ratificación le hicieron una recomendación sobre la puntualidad. Usted y yo hemos trabajado en el mismo sistema, en la misma época, y yo he presenciado la dificultad y la falta de puntualidad de parte suya, que muchas veces dificultaba el inicio de las audiencias a las horas programadas. Yo le preguntaría, ¿cómo califica usted esa conducta frente a los justiciales y frente a sus pares que esperaban para iniciar audiencias? Bien, doctora. Como lo señalé en su momento, adicionalmente al tema de las audiencias y de la pluralidad de causas que teníamos que ver, pero que no es el ámbito del que usted toca, en el ámbito del que usted toca, razones personales, de una especial coyuntura personal, vinculadas con temas de salud, es que hicieron que en algún momento se dieran esos casos, ¿no? A la fecha eso ya ha sido superado. Como usted dice, no, a veces hay comentarios, y los comentarios que uno recibe hasta la fecha no son favorables a un cambio en su conducta. Y frente a nosotros hay ciudadanos que esperan, hay abogados que esperan, hay reos que son trasladados. Entonces es una preocupación que la magistratura cumpla con sus deberes, ¿no? Espero, señor, que usted, como dice, lo haya superado. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Tello. Doctora Zabalado, ¿tiene algunas preguntas? No. Doctor Antonio Laza. Bien. Doctor Ricardo Brusset, esta entrevista ha concluido, pues le agradecemos muchísimo sus respuestas, su participación en este proceso, y bueno, podría usted retirarse cuando mejor lo disponga, pero llévese el agradecimiento del Pleno de la Junta por su participación en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, don